correcta la genealogía. Realmente sus trabajos están muy bien, pero les hace falta como un poco de orden. Por ejemplo, tenemos esto, ¿no? Ustedes, por ejemplo, pueden decir el carácter, ¿no? El color puede ser 3 locus, que podría ser el cabello. Forma alternativa, que puede ser lacio y rizado, ¿no? Para otros tendría que ser el tipo sanguíneo, que pueden ser 3, ¿no? A, B u O. Y finalmente, pues tenemos el factor RH. Este puede ser positivo o negativo, ¿no? Por favor, utilicen esta simbología para referirse al factor RH, ¿no? Positivo o negativo. Entonces, el locus, por ejemplo, el locus está expresado. Este pues sí puede ser A, B o C, ¿no? Cualquier letra. Por ejemplo, vamos a ver, D, la dominante y el recesivo, ¿no? Para el locus ABO, pues tendríamos que usar estas formas. Este, bueno, checa nada más que ahorita, si está ahí de esa manera, pues no tienes problema, ¿no? O sea, si está de esta manera, como se los estoy explicando, pues no tienen ningún problema. Entonces hay algunos que no les hice algunos comentarios, pero estoy viendo que pudiéramos trabajar de esta manera, ¿no? Para el locus ABO, estamos hablando de que tiene que ser esta forma, que sería por la isoaglutina, ¿no? Y como superíndice tendría que ir el A o el B, ¿no? Para el tipo O, la manera correcta de expresarse, pues es así nada más, ¿no? Esto quiere decir que es O, no es necesario poner el O, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas para los genotipos. Y el RH, pues ya tendría que ser positivo o negativo, ¿no? Cuando les digo que escriban los genotipos más probables, por ejemplo, individuo 1, ¿cómo sería el genotipo más probable? Pues tendría que tener individuo 1, así, ¿no? De la generación 1, individuo 1. ¿Cuál es su genotipo? Bueno, entonces ya voy a escribir su genotipo. Imagínense que aquí tuviéramos un heterocigoto, entonces su genotipo sería así, ¿no? Y luego sería el tipo sanguíneo. En este caso, vamos a decir que es A. Y A, homocigoto para A. Y el factor RH puede ser positivo aquí mismo, ¿no? Imagínense que este alelo es positivo y este es negativo. Entonces, este sería el genotipo. Y todo esto, recuerden que va en cursiva. Este ejercicio es nada más para que ustedes aprendan de manera correcta cómo se debe dar la genealogía, ¿no? Entonces, ya se borró el otro. Sería 1. 1. Ahora, les he mencionado que muchas veces los genotipos no deben de estar acá en la genealogía, sino en un apartado de genotipos. Entonces, cuando les dije a los que les puse por ahí algún comentario de manera gráfica, este sería, por ejemplo, el blanco, sería el cabello rizado, lo podríamos poner de un color, con su círculo relleno, de color rizado, y habría que haber otra manera
para poder graficar también el tipo sanguíneo, ¿no? Y el factor RH, como para verlo de una manera más visual. Entonces imagínense que aquí sea el tipo sanguíneo y por este lado sea el factor, ¿no? El grupo sanguíneo. Entonces, para eso también tienen que tener una leyenda de lo que significa la genealogía, ya que la genealogía es una manera gráfica de poder expresar un patrón de herencia y al final ustedes van a dar una descripción de lo que están observando en la genealogía, ¿no? No tienen que inventar datos, por ejemplo, no pueden decir que el grupo sanguíneo tipo O es dominante sobre el tipo A porque toda su genealogía son genotipos O, ¿no? Y eso es debido porque pues todos los individuos inmiscuidos en el cruce pues son tipo O. Entonces, pues los A no van a tener una frecuencia. Una cosa es dominancia y otra cosa es frecuencia. Si ustedes dicen el genotipo A es el de menor frecuencia en mi genealogía, eso es correcto. Pero si dicen que es dominante, no es correcto, ¿no? Porque el genotipo no es dominante. Entonces ahí se los puse a algunos también. El asunto es de que se ve preponderado por los patrones de herencia, ¿no? Entonces, esto es la manera correcta, la forma corregida de que, y bueno, su respectiva portada, ¿no? Siempre deben de tener su respectiva portada para su presentación de sus resultados. A la descripción me refiero a que si lo que ustedes están observando en los patrones de herencia de su genealogía se corresponde o no para los tipos, perdón, para lo que se sabe de manera teórica, ¿no? Algunos sí lo hicieron explícito, entonces algunos otros no. No solamente es describir el patrón, sino también darle interpretación, ¿no? O sea, ustedes está bien, describan el patrón que están observando, pero en un apartado, en un párrafo al final, deben de poner si realmente se corresponde o no con los datos que estamos viendo en la herencia, ¿no? No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Lo que quiero es que quede excelente su trabajo. Yo creo que tienen buenos datos. Hay datos muy interesantes. Por favor, incluyanlos lo más que se pueda. Bueno, ahorita ya no, pero esa era la idea. No van ya trabajen sobre lo que tienen, pero por ahí en algunos podemos detectar algún tipo de datos que nos pueden servir para hacer interpretaciones o predicciones. Sí, eso pues, se corrobora, ¿no? Entonces ya no le agreguen más personas, con el caso que quieran ustedes, no es opcional, pero si no es nada más trabajar con lo que tienen, ¿no? Entonces, si tienen una genealogía muy pequeña, pues nada más manéjense con mucha precaución en la interpretación de los resultados, ¿no? Digo, no quiere decir que no se haga o no se infiera. Entonces, no sé si tengan alguna duda con esto. Sí, sí, por ejemplo, ya lo mandamos ayer el corregido. Todavía tendríamos oportunidad hoy de tal vez cambiar algunos detalles. Sí, sí, Ok. perfecto. O sea, sí, porque ya los vi y vi que, bueno, no, a lo mejor no están captando lo que yo estoy tratando de decir o yo no me estoy dando a entender en ese asunto, ¿no? Pero esto es, pues recuerden, siempre para seguir pues un orden, ¿no? Entonces, en un dado caso que algún día ustedes trabajen con genética, pues ya sepan por lo menos cómo se describen las cosas en cuanto a la obtención de genotipos, ¿no? Seguramente a lo mejor ahorita no les interesa, pero la vida da muchas vueltas y después a lo mejor pues puede ser una opción, ¿no? Entonces solamente en realidad, pues ya les omití una calificación, ¿no? Porque sus trabajos están bien, la verdad me gustaron mucho sus trabajos. No voy a decir que no, solamente son algunos detalles propios de la misma organización y presentación de los datos y de los resultados, ¿no? De hecho, hay algunos que pues sí me parece una bastante interesante. Este,
donde puedo observar yo por lo menos algún patrón de ligamiento, pero les digo, como son pocos, no asegura nada, ¿no? Necesitaríamos ver que ese patrón fuera contundente y no solamente en una familia, sino en otras. Entonces estaría interesante, ¿no? Que pudieran salir trabajos inclusive interesantes ahí, con base a genealogías, poder hacer predicciones, ¿no? Dice, la calificación se quedaría igual. Bueno, eso no está a discusión lo de la calificación, ¿no? Yo, el asunto es de que pues quiero ponerles 10 en el trabajo, ¿no? No, no lo hagan por la calificación. Entonces, si me envían lo mismo, pues realmente no tiene como una... O sea, olvídense de la calificación, ¿no? O sea, esa calificación que sacaron es muy alta, no le puse a nadie menos de 9. Por lo tanto, pues, por la calificación yo creo que está bien, ¿no? Pero ese trabajo, pues, es nada más para que quede de manera adecuada su trabajo y puedan tenerlo ahí. Inclusive hasta lo pueden imprimir en un póster, ¿no? Ponerlo por ahí en su oficina, y su genealogía. Bueno, no sé si tengan alguna otra duda. ¿No? Son detallitos, ¿no? No es mucho lo que tienen que hacer en el grueso. Si no se les ocurre cómo organizar los tipos sanguíneos en la genealogía, está bien, no se metan tanto en eso, pongan los tipos sanguíneos como lo habían puesto en, en la genealogía, nada más, pues sí utilicen la simbología correcta, ¿no? Como se los acabo de expresar. O sea, eso, si no quieren hacer algún patrón o les va a causar mucho trabajo o dedicar mucho tiempo a ver la cuestión de cómo voy a presentar de manera gráfica los tipos sanguíneos, pues pueden dejarlo como están, solamente organícenlos de acuerdo a la nomenclatura para los tipos sanguíneos, ¿no? Que serían las isoaglutinas con su A o positivo o negativo en caso del RH. Y ya utilizan el color, el sombreado, como lo habían hecho para su locus monogenético, ¿no? Del otro que están dando. Pero en los genotipos, pues sí los deben de poner otra vez todo, ¿no? Entonces, ¿para qué? Porque si no, pues hay que pensar un buen rato cómo hacerle para verlo de manera gráfica, los tipos sanguíneos. Pero recuerden, no es que sea algo caprichoso. Recuerden siempre que el ojo humano observa patrones y es más fácil detectar patrones en una manera gráfica que estar viendo letras, ¿no? Entonces, prácticamente nosotros, eso es lo, si ustedes, por ejemplo, algún día les gusta trabajar con secuencias de ADN y se dedican a hacer alineamientos de genes, verán que la manera se podemos alinearlos de manera gráfica, porque los software que se utilizan para el alineamiento, como Mega, Clustal W, etcétera, etcétera, pues siempre te dan la adenina de un color, la timina de otro color, la guanina de otro color, y entonces tú empiezas a ver esos patrones, ¿no? Entonces el ojo humano es muy perceptivo, muy perceptible a patrones, y seguramente cuando tenga una visión acerca de esos patrones, la forma explicativa va a surgir por, eh, por ende, ¿no? O sea, viene por sí misma, cae por su propio peso. Entonces, esa es la manera, ¿no? Seguramente mucha gente no leerá su genealogía en el sentido de todo del choro que podamos escribir, de todo lo que se puede decir, ¿no? Pero pues sí, en un patrón, donde tenga el patrón, pues ya te das cuenta lo que puede estar ocurriendo, ¿no? Entonces, es más complejo, ¿no? Y seguramente a ustedes les causó la complejidad en el examen, en el de la sordera, porque traía la misma gráfica, ¿no? Entonces ahora también pueden hacer gráficas por separado, o sea, pero eso no quiere decir que las vayan a hacer ahorita, ¿no? Ya es, yo creo que ya no tienen que meterle más al trabajo, solamente hacer ese tipo de adecuaciones para que les quede un trabajo pues muy, muy satisfactorio, ¿no? El trabajo está bien, con sus respectivos comentarios, pero pues hicieron el esfuerzo, ¿no?
hay datos bastante interesantes. Ujú. Y una vez que la tengan bonita, pues la ponen en el Facebook, ¿no? Para que todos puedan ahí ver, ¿no? Los patrones de herencia. Eso. Bueno, si quieren, pues eso sería, pues a mí me gustaron mucho, la verdad, los patrones. Hay algunos que tienen cosas muy interesantes. O sea, se ve bastante claro los patrones de expresión, ¿no? De herencia. Y serían muy educativos en ese sentido. Me parece que pueden presentar alguna ah, educación para las personas, otras personas que pues están estudiando la materia, ¿no? Ujú. Bueno, no sé si tengan alguna duda. ¿Todo Bien, bien? profe. No es tanto trabajo, ¿eh? No se cree que van a hacer otra vez todo, no. Solamente es hacer estas pequeñas, o sea, utilizar este pequeño formato que les acabo de dar, es todo. Seguramente ya tienen la interpretación. Seguramente lo único que hay que hacer es el último párrafo, el que me digan si hay alguien que sí por ahí me lo hizo, ¿no? Hasta pruebas de chi cuadrado utilizó y toda la cosa. Entonces, a ver si los datos observados se hacen con los esperados, ¿no? Lo pueden hacer para toda la genealogía o lo pueden hacer por generación también. Y en algunos casos, pues ahí pueden hacer cuestiones de probabilidad, ¿no? Entonces, con esto yo creo que sería bastante interesante esas genealogías, ¿no? Bien, entonces, no sé, ¿no hay alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? Lo pueden corregir en el transcurso de la semana, ¿no? No hay como, es como o sea, es como una forma para que quede bien su trabajo, no tengo un tiempo en ese sentido. Prácticamente no va a variar mucho la calificación, pues es un punto, medio punto, en algunos, pues nada, ya no pueden acceder a una calificación mejor. Eh, entonces, en el transcurso de la semana lo pueden ir detallando, ¿no? Ujú. Bueno, no sé, con respecto a esto, ¿alguna duda? No, Bueno, profe. ya nada más, perdón. No, que no, ninguna duda. Bueno, ya nada más está pendiente lo de su actividad entregable, que ahí pues ya algunos días se las respondí, en algunos otros no, y ya con eso pues podemos seguir adelante, ¿no? Bien, bien. Entonces, pues vamos a continuar. El que hagan todos estos ejercicios les ayuda a ustedes a poder leer, a buscar, ¿no? Eh, la literatura y seguramente van a aprender más que si yo les explico una clase aquí en el Zoom, ¿no? Bueno, entonces, pues vamos a continuar con las clases. Esto les va a servir para cuando estén ya ustedes haciendo sus publicaciones, ¿no? Les regresan un borrador ahí todo bueno y dices, se vayan, se vayan puliendo en esto de la escritura, ¿no? Seguramente cuando tengan su asesor de tesis, se los va a regresar el trabajo más de una vez, ¿no? Y pues ya saben cómo está el visto. Profe, a mí me quedó una duda del tema de la vez pasada. Ujú. em, que entonces el cromosoma Y por el X, o sea, va a tener afinidad por el X que tenga los corpúsculos o
por el que no los tiene. Por el que no La los tiene. determinación del sexo. ¿Por el que no los tiene? ¿No? Por el que no los tiene. Ah, ok. Esa es la forma ancestral. O sea, ese es el X ancestral. O sea, si venimos siguiendo desde cuenta que el X cromosoma, que después se hizo un cromosoma con una capacidad, una potestad de determinar el sexo, o sea, que implicaba en los caracteres sexuales, o sea, todos los genes de la propia actividad sexual, pues ahí están, ¿no? El desarrollo. Y en eso también, pues la teoría que dice que el Y, perdón, deriva totalmente del X, ¿no? Solamente se hizo más pequeño, ¿no? A ver, piensen de manera hipotética, ¿cómo podría hacerse cómo podría ocurrir que el Y se hiciera, el X grande se hiciera más pequeño? O sea, teóricamente, no quiere decir que sea cierto, pero posibilidades Que a lo mejor tenga algo que ver con los telómeros. también, ¿no? Que se fueron acortando en la capacidad hasta dejar ciertos genes que fueron adquiriéndose en ese sentido, ¿no? Es un proceso de evolución bastante complejo. Que hay organismos que nos pueden dar esa pauta, ¿no? Que son estas ranas sapos que les comentaba, que se están haciendo dimórficos en lugar de ser monomórficos, están adquiriendo un carácter dimórfico, por suerte una de las poblaciones. Entonces ahí hay bastante, no lo tenemos claro todavía cómo funciona eso. Si hay pocos que se dedican a la evolución, el- los que se dedican a la evolución molecular pues, están más diezmados, ¿no? Bien. Bueno, ¿alguna otra duda? No, gracias, profe. Muy bien. Déjenme ver. Entonces dejamos herencia ligada al cromosoma X y vamos a ver algunos
aspectos de la herencia cromosómica, ¿no? De los cromosomas. Entonces vamos a ver, ya sabemos que el ADN está empaquetado en los cromosomas y los cromosomas pues son la máxima expresión de la compactación del ADN, ¿no? Entonces todos los individuos están compuestos por cromosomas, las bacterias tienen uno solo, también tienen cromosomas. ¿En qué consiste la herencia cromosómica? Entonces, los cromosomas donde los vamos a ver es en metafase, ya que recuerden que el ciclo celular se divide, el ciclo de la célula se divide en interfase y en la división celular. Entonces, lo que ocurre en interfase, el ADN está enrollado, empaquetado en lo que se llaman las histonas, formando algunos componentes. El- los cromosomas, pues los vamos a observar en metafase, es donde observamos cromosomas. De hecho, si ustedes quieren hacer una tinción de habas que están germinando, de alguna planta que está germinando, o alguna inflorescencia que va a salir, maíz, que es lo más común, ¿no? Para hacer cariotipos, para ver cromosomas es utilizar, para ver meiosis, utilizamos la inflorescencia del maíz cuando está a punto de despegar. Y cuando queremos ver mitosis, pues utilizamos semillas germinadas de haba, ¿no? Normalmente es muy en células vegetales, ya que pues hay mayor formas de poder observarlas. La única manera no es difícil, podemos teñirlo con algún colorante para teñir un núcleo, teñir ADN, que en este caso pues son los rojos, ¿no? Algunos colorantes en base a alguna sustancia de este tipo. Y de esta manera, pues en metafase se pueden ver exactamente el ordenamiento y la formación de los cromosomas. Después se empiezan a separar, a desvanecer, se separan las cromátides hermanas y se van a las diferentes partes, ¿no? Ya habíamos visto esto un poco con herencia ligada, ya que la teoría cromosómica de la herencia pues surge en base a los cromosomas sexuales. Por eso pues ya no vamos a ahondar más en esto de la teoría, ¿no? Esto ya lo vimos con los experimentos de Morgan. No sé si tengan alguna duda al respecto de los experimentos de Morgan de herencia ligada. Yo creo que no tienen dudas, pero no sé si hay alguna duda, ¿no? Estos son los cromosomas. Entonces, el estado de ploidía va a depender el número de cromosomas que tenga para cada uno, ¿no? O sea, el homólogo. Entonces, en organismos 2M o diploides, pues vamos a tener, aquí está un cariotipo dibujado, vaya, de un humano. No es tan sencillo, no es trivial el asunto de hacer cariotipos. Si les gustan los rompecabezas, pues sería muy divertido poder hacer cariotipos, ¿no? En algún momento yo estoy también interesado en ver alguna evolución de los cromosomas en peces, pescado blanco. Es una idea que se está madurando por ahí, ¿verdad? Por si algún día a ustedes les interesa esto de los cariotipos, pues todavía tienen ahí bastante tiempo para pensarlo. El asunto es de que hay una evolución en la cuestión del cariotipo en los diferentes grupos de peces, ¿no? Y eso es una de las cosas que queremos ver o determinar. La idea sería empezar a hacer los cariotipos de las diferentes poblaciones, de los diferentes lagos, para poder después poder observar, ¿no? Si hay alguna alguna señal de divergencia a nivel cromosómica, ya que pues estos peces son considerados como especies simpátricas de reciente diversificación. Es una idea por ahí que se está madurando, pero sí, el asunto es de que se puede hacer este tipo de inferencias. La idea es organizar los cariotipos. Y si ven, este es un cariotipo de un haploide, el diploide de un humano. Si tuviéramos el lado haploide, pues estaríamos contando de las células germinales, ¿no? Que ese es cuando nosotros estamos viendo el estado haploide, que serían las células germinales. Entonces, vean, aquí está el X.
Aquí tenemos los X, cromosomas 22. Cada uno, pues, es el homólogo. Vean, inclusive tienen luego a veces formas muy, muy diferentes, ¿no? Este es, pues, son reacomodos cromosómicos que han venido ocurriendo en la historia genealógica de los individuos. Ahora, esto no sabemos cuánto va a impactar en la expresión o no de los genes, no lo sabemos. Pero los genes, que es la unidad básica funcional de la herencia, que serían los genes, claro, un gen está compuesto por su promotor, su región reguladora, sus exones, intrones, etcétera, pseudogenes. O sea, un gen es más complejo de ver lo que es la característica amarilla o verde, ¿no? Que era lo que nosotros veníamos observando con las cruzas que hemos estado realizando. No es más allá de ver el alelo A o el alelo A, que esto pues puede tener un sinnúmero de patrones de cambios, ¿no? El asunto es de que puede haber un número X de cambios en una secuencia de ADN que no me va a repercutir efectivamente el nada en el fenotipo. O sea, puede haber cambios en la molécula del ADN que me va a estar expresando exactamente la misma proteína, ¿no? Entonces, a esto pues hay que tener mucho, mucho cuidado. El que decimos, ¿no? El gen es la unidad básica, es más complejo que eso. Entonces, ¿por qué? Porque tiene interacciones, interactúa con diferentes regiones del genoma, donde puede haber regulaciones. El promotor de un gen puede regular o no la expresión de otro gen por las cascadas de señalización que se pueden dar a la hora de la propia regulación, ¿no? Entonces, realmente desconocemos cómo va a tener un gen, cómo va a responder un gen cuando nosotros lo estemos trabajando, lo toquemos, ¿no? Entonces, los genes, los cromosomas están compuestos de genes. Ahora, hay una región donde inicia el gen y donde termina un gen, está dada por las secuencias de ADN, ¿no? Porque aquí yo puedo tener locus A, déjenme, voy a abrir una anotación, pero también podemos tener el alelo B, ¿no? Aquí podríamos tener el alelo B y este puede ser el alelo B. ¿Se acuerdan del locus agouti? La estructura molecular que les había mencionado del locus agouti, como una lesión en un locus adyacente estaba propiciando la expresión diferencial de ese locus, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos, bueno, la estructura de un gen, dónde inicia, dónde termina, ¿no? Ahora, esto es muy diferente en procariontes y en eucariotes, ¿no? Mientras que los procariotas, nosotros tenemos una delimitación por lo que se van a llamar este famosísimo Nichols, ¿sí? Creo que sí es Nichols. Él propone un término llamado el operón, ¿no? Y entonces la constitución de un gen eucariote es muy diferente a la parte constitutiva de un gen procarionte, ¿no? Normalmente los genes eucariontes son un poco más, más grandes, tienen más cosas, ¿no? Como exones, intrones. Entonces, imagínense, aquí está una región, esta es la región de un promotor, aquí tenemos otra región, esta es una región codificante, es un exón, aquí tenemos una región, un intrón, le vamos a poner una I de intrón. Todo esto puede ser una región no codificante o una región no codificante o un pseudogen, un gen que ha perdido su función, ¿no? Más adelante en la presentación vamos a ver cómo se da eso de la pérdida de la función de los genes. Pero también hay una secuencia donde nos dice aquí termina el gen, ¿no? Entonces aquí termina el gen. Después puede estar un gen pegado aquí y comenzar el otro, o simplemente, por ejemplo, puede haber una región intergénica, ¿no? Por ejemplo, aquí está gen 1, aquí está gen 2, y esta sería una región intergénica. Una región, no sé si han oído hablar ustedes, por ejemplo, en plantas de los famosos ITS, que son regiones intergénicas. Se utilizan con fines
con fines filogenéticos para estudiar la diversificación de los organismos, ¿no? Entonces, ya que los genes, pues muchas veces van a estar influidos por su función, ¿sí? Entonces, no siempre vienen de una homología, ¿no? No siempre vienen de una homología, sino puede haber paralogías. Entonces, esa es la información genética que nosotros estamos analizando en los términos de genes, ¿no? Entonces, aquí tenemos la información genética para el mismo conjunto de características, o sea, lo que tiene el cromosoma 1, por ejemplo, con sus variantes, la cromatide 1, la cromatide 2, o de papá y mamá. Si aquí tiene un gen, pues va a tener el otro en su correspondiente parte, ¿no? El cromosoma morfológicamente está dado por esta imagen, donde tenemos a cada una de estas partes, se les llama cromátides, serían las cromátides hermanas, esta sería una cromátide, y toda esta sería la otra cromátide, ¿no? O sea, una cromátide, la otra cromátide serían las cromátides hermanas. Cada cromosoma debe de tener, pues, lo que se llama su centrómero. Ahora, los cromosomas morfológicamente pueden ser muy distintos, como lo pueden ver en esta imagen. Y tenemos que el lugar, estas pueden ser las bandas satélites, esas son la morfología que podemos ver en un cromosoma. Aquí están los telómeros, en las regiones teloméricas. Ahora, el centrómero puede estar más arriba, puede estar más abajo, puede estar en medio, etcétera. Si está más arriba, pues entonces los brazos serán desiguales. Los brazos quiere decir del centrómero hacia arriba o del centrómero hacia abajo. Aquí tenemos el brazo largo y el brazo corto. Ahora, los brazos pueden ser iguales, ¿no? Por ejemplo, en estos podemos tener unos brazos iguales y podríamos entonces decir que el centrómero pues prácticamente está en el centro, ¿no? Esto es la morfología de cada uno de los cromosomas. Entonces, los cromosomas también los podemos nombrar por base a la posición del centrómero, ¿no? Esta es una micrografía de microscopio, vean, aquí se ven los cromosomas. A ver, el asunto es, hay que ordenarlos, ¿no? Entonces, hay que ver cuál con cuál. Entonces vamos a tener un orden. Pareciera ser que este y este son iguales. Y es como una memoria donde tenemos que ver dónde está su par, ¿no? Tendremos que buscar todos los pares aquí. Este puede ir con este y así sucesivamente. Es un trabajo muy arduo, ¿no? O sea, no quiere decir que, además va a depender que a lo mejor las células, algunas células van a estar en anafase, otras van a estar o sea, no solamente tenemos que buscar y acomodar estos cromosomas, sino también tenemos que buscar células que están en metafase, ¿no? Para poder ver los cromosomas. Y aquí podemos ver en la fotografía diferentes tipos de cromosomas sí, según la posición del centrómero, ¿no? Si el centrómero está en el centro, como ese cromosoma sería metacéntrico, vean, aquí está, ¿no? Como este sería metacéntrico. Si el cromosoma el centrómero está más inclinado hacia alguno de los lados, desfasándose del centro, se le llama submetacéntrico, como este que tenemos aquí, ¿no? Está desfasado, puede estar hacia arriba o hacia abajo. Este que tenemos aquí es acrocéntrico, es el que realmente ya está en la punta, ¿no? Y telocéntrico cuando está en los telómeros, o sea, en la región telomérica, en la tangencial, podríamos decir, serían cromosomas telocéntricos, ¿no? O sea, prácticamente que no hay nada para arriba. Ahora, el centrómero, ¿qué importancia tiene? Pues tiene mucha importancia en la división celular, ¿no? Para que los microtúbulos sirven como los rieles que van agarrando
a los microtúbulos para que el citoesqueleto vaya moviendo los cromosomas de un lado hacia otro, ¿no? El citoesqueleto tiene una gran importancia en la división celular. Ahora, el número de cromosomas va a variar dependiendo de la especie, ya que este eslogan de los biólogos, pues depende de la especie, es como salirse por la tangente, ¿no? Cuando te preguntan algo, o sea, depende de la especie, tenemos que dar un enfoque biológico, ¿no? Cuando yo les digo, esto pasa en eucariotes y esto pasa en procariotes, ahora hay sus excepciones, ¿no? Pero seguramente a la persona que nos está preguntando esas excepciones, pues no le interesan como mucho. Entonces tenemos el número de cromosomas según la especie, o sea, va a variar de acuerdo a la especie. Vean, por ejemplo, este es 2N, la lombriz intestinal tiene 2N, 2 cromosomas, la mosca de la fruta, ese es 8, estamos hablando de este tipo, en realidad son 4, pero a la N son 8. El guisante serían 7, exponencial, la fase haploide son 7, 14, ¿no? El grillo, 22, boa, 36, ratón doméstico. Ahora es muy importante poder ver cuando estamos hablando de la fase diploide y de la fase haploide, ¿no? A ver, si yo les pregunto, ¿cuántos cromosomas tiene el estado haploide del ratón doméstico? ¿Cuántos serían? 20. 20. ¿Cuáles son las células que van a aportar donde vamos a ver esos 20 cromosomas? Los gametos. En los gametos, exactamente. Si ustedes hacen un cariotipo de los gametos, pues no van a encontrar esto. No van a encontrar esto, porque cada uno de los gametos pues ya tiene el estado haploide, ¿no? Entonces, cuando van a hacer cariotipos, tienen que ser de células diploides. ¿Para qué? Para poder ver el estado diploide del organismo, ¿no? Entonces tenemos aquí algunas especies, como la paloma, el humano, el 4680, y los helechos, que son uno de los más primitivos, tienen un montón de cromosomas, ¿no? 1260. Estamos hablando de genomas bastante grandes, bastante pesados, bastante complejos. Bueno, entonces eso es en base a las especies y vean cómo la organización de los cromosomas puede darnos fenotipos diferentes, ¿no? Como el síndrome de Down. Si han visto que las personas que parecen fenotipos o de reordenamientos cromosómicos como los síndromes de Down son fenotípicamente muy parecidos, ¿no? Entonces estamos hablando de estos reacomodos cromosómicos. El muntaco de revés, que es una especie de mamífero, es un artiodáctilo, presenta un cariotipo con divergencia extrema. Entonces podemos ver que a nivel cromosómico podemos ver divergencias en ese sentido. Entonces hay una divergencia que quiere decir que ya no hay una complementariedad entre las poblaciones, ¿no? Y eso es algo muy interesante, sobre todo en biología evolutiva, cuando quieres ver procesos de especiación, ¿no? Que es algo que realmente estamos interesados en el laboratorio, el poder ver a nivel genético esos procesos o eventos de especiación, cómo se dan a nivel genético, ¿no? Porque para que sea un proceso de especiación tiene que haber un aislamiento espacial, un aislamiento genético también, ¿no? Un aislamiento al flujo de genes, y estas dos poblaciones, el Muntag, el chino y el indio, que en algún momento estuvieron compartiendo una red simpátrica, vean, hay un reacomodo cromosómico, ¿no? Hay una divergencia, su cariotipo cambió totalmente, ¿no? Y vean la expresión de uno y la expresión del otro, fenotípicamente. Entonces ocurre, se puede dar mediante especiaciones vía cromosómica. Son especies del mismo género, se conocen especies totalmente diferentes, pero si le echamos una mirada a los cromosomas, pues vamos a ver ahí esa gran diferenciación, ¿no? Es como si nosotros le echáramos una mirada al cariotipo de los
chimpancé y le echamos una mirada al cariotipo de los humanos, pues seguramente es totalmente diferente, ¿no? Entonces, los cromosomas pues pueden servirnos para estudiar bastantes cosas. Ahora vamos a ver la variación en el número de cromosomas, ¿no? La variación no solo tiene que ver con el número de cromosomas en las especies, sino también con la pérdida o la adición de fragmentos a los cromosomas. Y para eso, pues puede haber una dotación más a los estados haploides cuando se están segregando los gametos, ¿no? Y ya habíamos visto que los cromosomas, pues son los que contienen los genes. Ustedes ven así, pues son las regiones de los genes, ¿no? Ahora, habíamos visto que ese locus es la posición que ocupa un gen en el cromosoma. Aquí estamos el cromosoma 1, cromosoma 2 y el XY. ¿Este cariotipo de quién es? ¿De qué especie? Del humano. Del humano, hembra o macho. 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 Machín, ¿no? Entonces tenemos aquí el macho, el Y, vean, la comparación del Y con el X, ya nos está diciendo que si vemos el Y, pues es un macho, ¿no? Si vemos el X, es una hembra. Es el estado haploide. Ahora vean, fíjense, esta es como la reglita, ¿no? O sea, ustedes aquí ven, si ponen esta medida, ¿cuál cromosoma creen que tendrá más nucleótidos? El 1. El que está más grande, ¿no? Está más grande es el que le caben más nucleótidos, exactamente. Entonces, si ven, por ejemplo, el cromosoma 21 es este tipo de cosas, ¿no? Según el centrómero, ¿qué tipo de cromosoma sería este? Metacéntrico, Metracéntrico. ¿Y estos? acrocéntricos, Macrocéntricos, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo, fíjense, la escala es un micrómetro. Estamos hablando que estamos viendo cosas muy pequeñas, muy diminutivas. Entonces, si ven, aquí tenemos ya los cromosomas. Ahora nosotros, si ustedes se meten al GenBank o a los bancos de datos genómicos y le ponen cromosoma 1 del Homo sapiens, les va a descargar, pues si buscan la reglita, serían 50 millones, 100 millones, 150, 200, casi 300 millones de pares de bases, ¿no? Entonces les va a descargar toda la información genética, o sea, me refiero a toda la secuencia de genes de ahí, ¿no? Ustedes van a ver un mar de letras A, T, G, C, T, G, A, T, T, T en la común. Pero ahí están los genes, ahí está toda la información para expresar las proteínas, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, sus procesos de regulación. Entonces, los genes están metidos dentro de los cromosomas. Vamos a ver más adelante que genes que están muy cerca en los cromosomas tienden a la capacidad de recombinar. Y este evento de recombinación, pues me va a generar la variación genética, ¿no? O sea, y un intercambio a discreción de ADN entre el cromosoma, entre la cromátide de papá y la cromátide de mamá, ¿no? El cromosoma de papá y el cromosoma de mamá. Entonces podemos ver esos intercambios. Ahora, es muy poco probable, pero se da. O sea, recuerde que la probabilidad de que un evento ocurra es 1 y la probabilidad de que un evento no ocurra es 0. Hay probabilidades bajas, pero hay probabilidades de que pueda haber un intercambio de genes de manera, diferencial entre un cromosoma y otro, ¿no? O sea que quedan de cuenta que estos se están recombinando y después se dan eventos de recombinación con cromosomas totalmente distintos, ¿no? Eso lo hacen los virus, pero en eucariotes, pues es muy baja la probabilidad, pero se da. Y debido a los reordenamientos cromosómicos, pues también puede haber un intercambio de genes bastante discrecional, ¿no? Ahora, hay una gran promiscuidad genética entre los diferentes organelos que contienen el ADN, ¿no? ¿Cuáles serían esos organelos que contienen ADN? Es la mitocondria y el cloroplasto, ¿no?
mitocondria, cloroplasto y también el núcleo, ¿no? Por supuesto. Entonces, Profe, espera, antes sí. de seguir, no sé, ¿cómo es que numeran a los cromosomas? O sea, ¿ese es el orden o se guían por otras cosas? No, este es el orden. En realidad, este es el orden. Hay estudios bioquímicos, ¿no? Que han permitido este orden. Haz de cuenta que ahorita tú, si quieres estudiar cromosomas, ya tienes un machote, ya hay información. Ya los puedes comparar directamente con la base de datos, ¿no? Entonces, esta fue una organización canónica que se dio a los inicios de cuando se dio esto en la ciencia, ¿no? Cómo nombrar, es como la taxonomía, ¿no? Empezamos con Linneo, con Aristóteles, con Linneo, así nos fuimos con estas clasificaciones, Whittaker, los cinco reinos y Margulis con los tres dominios, etcétera. Entonces todos fueron dando su punto de vista y de alguna manera canónica, vaya, ¿no? No es arbitrario. Entonces ahorita pues ya se están dando esos componentes, ¿no? Entonces normalmente aquí tienen patrón, ¿no? Como de mayor a menor. Bueno, excepto el X, pero estos ya los dejan como los cromosomas más allá, ¿no? Entonces hubo un ordenamiento. Ahora, querer cambiar este tipo de ordenamiento, a mí me gusta mejor otro patrón, pues eso es totalmente imposible porque las bases de datos ya están llenas de esta información y como de estas jerarquías, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Seguirles la pista a ese tipo de cosas, ¿no? ¿Sí, Claudia? ¿Mónica? Sí, gracias. ¿Los cromosomas están conectados entre sí o están libres, por así decirlo? No, están unidos en el ADN, ¿no? Es que el ADN es esto. Entonces, seguramente, pues tiene que haber un ordenamiento del cromosoma, ¿no? Este sería el ADN. Aquí inicia cromosoma 1, aquí termina. Aquí inicia el segundo cromosoma, aquí termina. Entonces, este es el orden más que nada que se ha visto a nivel bioquímico por las diferentes compatibilidades que hay entre los cromosomas, ¿no? Entonces, el 1 viene aquí, este se mete acá y así sucesivamente, ¿no? Y así se va dando. Entonces, haz de cuenta que en el ADN todos estos cromosomas juegan a la víbora de la mar, ¿no? Y entonces el de atrás es el más chiquito. En este caso, entonces van hay estudios bioquímicos fisiológicos, ¿no? Histológicos moleculares de la organización del ADN en los genomas. Se lleva una secuencia, vaya, explícita en ese sentido. Ahora nosotros podemos ver que hay una secuencia de ADN en este sentido. Cuando ustedes quieren abrir una llave, una puerta que tiene clave, o van al cajero, le ponen su NIP, y si ustedes pusieron correcto el NIP, les va a dar dinero, ¿no? Les van a poder acceder al dinero. Y lo mismo pasa aquí. Hay claves, pero las claves están en el código genético, en secuencias de ADN, ¿no? Que sería adenina, timina, citosina y guanina. Y esto genera una correspondencia que cuando la célula está en interfase, el ADN está compacto con sus respectivas histonas, guardadito, pero cuando la célula se va a empezar a dividir, entonces hay muchos procesos aquí también, ¿no? Entonces, cada uno de los cromosomas va a tener diferentes orígenes de replicación, que eso vamos a ver más adelante. O sea, un cromosoma de aquí para acá se va a replicar, de aquí para acá, pero todo hay un orden en el sentido, ¿no? O sea, el genoma es ordenado, ¿sí? Entonces, hay un orden, ¿no? No hemos a lo mejor entendido muy bien ese orden, porque con la era de las genomas completos, pues seguramente va a ir cambiando nuestra perspectiva. Genética y biología molecular son ciencias que están en constante cambio, ¿no? Todos como se van conociendo los genomas. ¿Sí? ¿Alguna duda más?
No, profe. ¿Cómo nos dimos cuenta de esto? Bueno, con los mapas físicos, que ya más adelante vamos a aprender a mapear los genes en los cromosomas. ¿Cómo se dieron cuenta de eso, no? En eucariotes es muy diferente a procariotas. Y ya ustedes empezarán a hacer ejercicios de mapeo genético, ¿no? De cómo vamos a mapear estos genes. Claro, ahora la bioinformática pues nos ha rebasado y seguramente muchas de estas técnicas ya quedaron obsoletas, pero no es las técnicas las que vamos a enseñarles aquí, sino es la base del fundamento teórico de lo que es el mapeo genético, ¿no? Entonces nosotros agarramos un genoma y lo podemos mapear. Hay diferentes componentes genéticos que podemos utilizar para el mapeo, ¿no? Uno de ellos son los QTL o los Quantitative Trail Loci, y en base a bioinformática podemos ver los eventos de recombinación que hay entre los loci más cercanos. Eso es lo que dice la teoría. Loci más cercanos en el cromosoma recombinan. Loci más alejados recombinan. No recombinan, ¿no? Segregan independientemente. Entonces eso es lo que nosotros podemos ver, ¿no? O sea, entendiendo las bases de la genética, cualquier chango que les pongan a ustedes ahí lo van a saber bailar. ¿Por qué? Porque tienen las bases fundamentales para poder entender los diferentes procesos. Lo demás es como hacer una salsa, ¿no? No es lo mismo hacer una salsa en molcajete que hacer una salsa en la licuadora. Simplemente que la licuadora vino a desplazar los molcajetes por muchas cosas, ¿no? Entonces es lo mismo en cuanto vamos teniendo mayor capacidad de información, pero ¿qué creen? Que también ¿qué creen que incrementa con esto cuando empezamos a manejar grandes bases de datos? El error. El error. Porque yo ya no estoy viendo físicamente. ¿Sabes en quién pongo toda mi confianza? En los algoritmos. Entonces, por eso es muy importante ver los márgenes de error. Si yo estoy empatando unos genes, imagínense que yo quiero analizar los genes, el cromosoma Y. El cromosoma Y tiene 50 genes, el cromosoma Y es muy chiquito. Entonces, si yo puedo ver la asociación en un alineamiento, yo estoy viendo los genes ahí, en un alineamiento. Yo estoy viendo el cromatograma, ¿no? Y por ejemplo, el cromatograma me dice, aquí es una T, pero la lectura me está diciendo que es una A, yo estoy viendo el cromatograma y yo le debo creer al cromatograma. Pero acá en la secuenciación de nueva generación o los genomas completos, yo no veo absolutamente nada, ninguna letra, todo es cuestión probabilístico y de ensamblaje y en base a los números, ¿no? Entonces se vuelve a veces muy tedioso lidiar con los errores estándares que a veces se nos disparan, ¿no? Bastante complejo y hay que lidiar con eso. O sea, también al incrementar el número de datos, incrementa tu número de error y hay que estar consciente de eso. Entonces hay que estar consciente solo de eso. Entonces tenemos que hay cromosomas anormales que pueden evidenciarnos herencias genéticas. Imagínense que hay un cromosoma normal. Entonces, ese cromosoma pues va a estar pasando de generación a generación. Entonces, aquí tenemos que miren, este es un cromosoma que se agregó este por aquí. Entonces, este ya se va a segregar en los gametos y por el azar, ahora sí, le pone todo el suspenso al azar para que el azar sea el que determine si este pasa a la siguiente generación o simplemente no pasa, ¿no? Ahora también tenemos que ver que los genes siempre están relacionados con procesos biológicos, ¿no? Que son homólogos. Vean, por ejemplo, aquí tenemos una porción de un cromosoma, de un segmento de ADN, y aquí tenemos pues las diferentes grafiquitas para ver, estamos hablando de 100,000 pares de bases. Los colores nos van a decir la identidad de la secuencia. Entonces, por ejemplo, el rosa, aquí están, entonces esto rosa, estos genes están en mamíferos, en el Gusano elegans y en la levadura Saccharomyces cerevisiae. Son procesos biológicos, por ejemplo,
¿qué les gusta? Devorarse un dulce, ¿no? Entonces, un dulce, estamos hablando de azúcar. El azúcar es un proceso biológico en todos los organismos pues, que tenemos o metabolismo aerobio, ¿no? Utilizamos el azúcar como fuente de energía y fuentes orgánicas, ¿no? Como nuestra principal fuente de energía. Entonces, si le das azúcar a una levadura, va a hacer la glucólisis. Si le das azúcar al gusano, va a hacer glucólisis. Y si le das azúcar a los mamíferos, van a hacer glucólisis, ¿no? Entonces, eso es lo que, eso es a lo que se refiere este tipo de diagramas, donde podemos identificar en base a la función, en base a la similitud de secuencias, podemos identificar la función y ver si realmente esa función pues debe de ser idéntica, ¿no? En todos los organismos que hacen que hacen glucólisis, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Por ejemplo, hay otros que dicen que no tienen ninguna similitud. Por ejemplo, estos naranja, pues tienen una similitud entre los mamíferos y los gusanos, ¿no? El C. elegans, pero no tiene una similitud en levadura, ¿no? Entonces, ¿qué hace la levadura que no hace esto? Que no hacen los mamíferos ni C. elegans. Proceso bioquímico de ruta metabólica que hacen las levaduras que no hacen mamíferos ni el gusano C. elegans. Fermentar. Fermentar, ¿no? Lo que muchas veces hacemos los fines de semana, nos vamos a ponernos ebrios y eso pues realmente es ver que no hay una enzima como tal del alcohol deshidrogenasa para poder transformar todo el alcohol, el azúcar en alcohol, y entonces pues prácticamente no podemos utilizar esos llamados metabolitos secundarios, ¿no? Entonces hay cosas que hacen las levaduras que no hacemos nosotros, y hay cosas que hacemos nosotros que no hacen las levaduras. Entonces, si ven, la función es muy específica en base a la expresión de los genes, en base a dónde lo ocupan. Por ejemplo, algo que hace todos los individuos, o sea, todo el árbol de la vida, pues es la replicación del material genético. Entonces, nosotros podemos hacer un análisis comparativo de todas las polimerasas y van a estar ahí, ¿no? Entonces, de esta manera podemos empezar a hacer también análisis comparativos. Y si ven qué vemos aquí, si lo vemos aquí con estos colores, ustedes están observando un patrón, ¿no? Entonces, de esa manera, los mecanismos genéticos se pueden analizar desde el punto de vista de un patrón. Y aquí podemos ver que entonces nosotros conocemos la levadura y sabemos qué hacen esos genes, podemos predecir lo que va a hacer en otros organismos. Por eso estos se llaman organismos modelo. Este proceso, los verdes solamente son exclusivos de levadura, los azules son exclusivos este azul fuerte, son exclusivos del C. elegans, y este amarillo intenso es exclusivo de los mamíferos, ¿no? ¿Qué proceso hacen los mamíferos que no hacen estos dos? Pues todos los genes del desarrollo de los amniotas, ¿no? Seguramente ahí estos, pues no, los genes que están implicados en el desarrollo y algunas otras cosas no harán las levaduras, ¿no? Ni los gusanos, que nosotros sí. Bien, no sé si tengan alguna duda con esta gráfica. Entonces, de esa manera, ustedes pueden meter las bases de datos, un programa, y el programa les va a dar esta gráfica. Eso es irrelevante. ¿Cómo hacerlo? O sea, el asunto es poder interpretar esto, ¿no? Poder interpretar esto. Seguramente ahorita ustedes, que son una generación novedosa, van a entender muy bien la bioinformática y nos van a estar ayudando a muchos profesores como nosotros que a lo mejor no le entendemos mucho a la parte bioinformática. El asunto es que no hay que casarnos con el método, sino hay que entender lo que me está diciendo el método. Es como si los ponen a hacer una salsa y no les dan una licuadora y nada más les dan un molcajete, pues no, yo no hago la salsa, ¿no? Si no me dan una licuadora, no me dan lo que yo digo, no hago nada, ¿no? Y realmente eso es importante porque los mexicanos
pues en un sentido estricto, hacen cosas sin aparatos, ¿no? No sé cómo se ingenian tanta cosa para hacer. Si no tienen un aparato, lo arman, ¿no? Entonces, el asunto no es hacer el método como tal, porque hay gente que se casa con el método y dice, no, es que yo tengo que saber esto y esto y esto y esto. El asunto es que queden bien fundamentadas las bases para que después va a venir otra materia, a lo mejor bioinformática, lo que sea, ustedes dicen, yo quiero aprender bioinformática, ¿no? Entonces lo haces. O hay laboratorios, por ejemplo, que están haciendo librerías o bibliotecas genómicas, ya como un negocio. Entonces, ¿para qué necesitas aprenderlo? Claro, necesitas aprender y entender el fundamento, ¿no? Eso es importante. Entonces, aprendan a leer jeroglíficos y garabatos genéticos, que yo cuando tomé la clase de genética dije, bueno, ¿y eso qué es, no? O sea, todos esos garabatos no le entendemos, y más si nos vamos a dedicar a expresión génica, ¿no? ¿Alguna vez han visto una corrida ¿cómo se llaman los? Se me fue el nombre. De microarreglos. Son puras lucecitas de este tipo, ¿no? Son puntitos de colores verdes, amarillos y todo. Te lo ponen ahí y dices, bueno, ¿y eso qué, no? Bueno, los microarreglos son una técnica para ver expresión génica. Eso ya pasó y es reciente, bastante novedosa, pero hay otras técnicas para ver expresión de genes, ¿no? Entonces, seguramente, pues, les dan un diagrama de esto. Ustedes no supieron cómo lo hicieron, pero saben interpretar este diagrama. Eso es lo importante. Eso es lo que me gustaría que ustedes se llevaran en esta parte de la genética, ¿no? Que sepan interpretar patrones de herencia o patrones que están ocurriendo a nivel genético. Por ejemplo, la expresión de genes puede estar alterada por el movimiento de genes, que es lo que les decía. Es muy dinámico, los genomas son muy dinámicos. Recientemente, bueno, no tan reciente, Bárbara McClinton descubre los transposones del maíz. Y ustedes pueden ver el maíz, está difícil diferenciar lo que es una epístasis. Si yo les pongo, por ejemplo, una mazorca de maíz coloreada, que tiene 3 colores, 3 granos de diferente color en la misma mazorca, no voy a poder distinguir si es un mecanismo epistático, al menos que conozca los parentales, o simplemente es transposición. Por ahí les voy a mandar a veces que hay unas mazorcas, por ejemplo, unos granos, una semilla de maíz, que es morada y tiene puntitos blancos o moteado blanco. Esos son transposones, ¿no? Genes saltarines se les llama, que andan saltando de un genoma, de un gen a otro. Entonces, muchas veces cuando hay esos rearreglos cromosómicos en la meiosis, se pueden pegar en lugares diferentes, se pueden asociar a diferentes partes del mismo cromosoma, y eso va a repercutir en la expresión del mismo, ¿no? Por ejemplo, este gen, el ADE2, en levaduras, cuando hay un cambio en la posición que está muy cercana a la cromatina compacta. ¿Cuál sería la cromatina compacta? ¿Cuál sería su nombre técnico de la cromatina compacta? Ya me lo explicaron en el video que hicieron. Ya vi que a todos les gusta la epigenética, o es por lo menos lo que había más en el video, ¿no? Había 2 tipos de cromatinas. ¿Es la heterocromatina? La heterocromatina, ¿no? O sea, la heterocromatina es la compacta y la eucromatina es más laxa, es donde está la expresión. Entonces ya se sabe que pues va a depender de estos fenómenos. Entonces, cuando el gen es transpuesto, vean, aquí hay una transposición, un gen que salta. Este es el telómero, esta es la región telomérica, o sea, las regiones teloméricas son los límites de los genes. Y vean aquí, hay una expresión normal del color Y, ¿no? De las colonias de las levaduras. Pero se ha visto que si ADE2 está muy cerca de la región telomérica, ya la región telomérica, lo que es la región telomérica,
y la región cercana al centrómero son regiones de baja expresión génica, ¿no? Se da una muy baja expresión génica en esas regiones. Entonces, ¿qué ocurre si este gen se transpone para acá? Va a cambiar el fenotipo, ¿no? De las colonias, ¿no? ¿Cuál es el principio bioquímico? Todo esto tiene un principio bioquímico, por lo tanto, la genética va muy agarrada, hagan de cuenta que la genética es son compas entre la biología molecular y la bioquímica, ¿no? Son de esos que van hasta abrazados así, no se pueden soltar. No podemos entender genética sin entender biología molecular, no podemos entender genética sin entender bioquímica, ¿no? Necesitamos de la bioquímica, necesitamos de la biología molecular para poder entender la genética. Entonces, si yo les digo, bueno, aquí cambia la expresión, ¿pero por qué? ¿Cuál es el asunto? Bueno, el gen no se expresa adecuadamente en la mayoría de las células, por lo tanto hay como un mosaico de expresión, ya que este gen codifica para una enzima en la ruta biosintética de la adenina y en ausencia del producto génico se acumula un pigmento rojo, ¿no? ¿Han oído hablar ustedes de los alcaptonurios? ¿Conocen algún bebé o han sabido de algún bebé que orine de color así como muy oscuro? Tenga su orina negra, como negra. No, nunca lo he escuchado. Bueno, lo vamos a ver en expresión génica, pero se los quería adelantar, ¿no? La alcaptonuria lo que hace es una acumulación de un pigmento que se llama el alcaptol, que es un pigmento negro. Entonces, precisamente es la alcaptonuria, la fenilcetonuria, que eso sí seguramente lo han oído, es mucho más común. Son procesos génicos que afectan a la ruta del biosintética del aminoácido tirosina. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Si no hay quien destoxifique eso, se va a acumular. ¿Qué es lo que pasa con el alcohol? Cuando nosotros ingerimos suficiente alcohol, no tenemos el mecanismo enzimático para desmarañar el alcohol, ¿no? Y utilizarlo como una fuente para nuestros propósitos. Por eso se acumula. ¿Sí? Nunca los ha agarrado el torito por ahí, ¿no? Entonces se acumula el contenido porque no hay la capacidad enzimática de echarlo para afuera, ¿no? De transformarlo. Por eso, cuando se da una baja expresión de estos genes, se acumula ese producto génico y se da un pigmento rojo, ¿no? Eso es los factores que puede haber dentro de los mismos cromosomas. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Aquí que llega un mensaje. Pasó el momento. ¿A qué te refieres con eso? No, nada, hablaba de acumular. Ah, Eh, ok. Bueno, entonces, no sé si hay alguna duda. Si se mueve el gen a derecha o izquierda, para arriba o para abajo, adelante o hacia atrás, prácticamente puede estar comprometida su expresión. Y al haber una baja expresión del gen, hay una baja producción de la enzima o del compuesto que va a ayudar a detoxificar o a procesar alguna función en una ruta fisiológica, bioquímica, etcétera, ¿no? Bueno, entonces seguimos adelante. Y aquí está, ¿no? Es un mosaico también en Drosófila, que es otro de las expresiones de genes. Ahora estaría bien loco, ¿no? Empezar a hacer estas prácticas del laboratorio, empezar a menear genes para acá hacia allá, que nos empezaran a salir estos fenotipos medios complejos, ¿no? El gen Y, que en Drosófila, controla la pigmentación del ojo, ya hemos hablado de él, no nos hemos metido tampoco tanto en los principios bioquímicos. Cuando hay un cambio en la localización del gen en el cromosoma, del tipo silvestre, que es el Y+, que tiene ojos rojos, cuando el gen es movido a la región, aquí está el gen normal, hay una inversión cromosómica, o sea, se invierte la cosa, ya vamos a ver más adelante las inversiones, y entonces, al invertirse, el gen queda muy cerca de la heterocromatina, de la parte que no se va a expresar, y entonces, pues
lo que produce es un silenciamiento de este locus y da este fenotipo moteado, ¿no? Entonces, a veces parece ser que hay algunas asociaciones con los humanos, ¿no? Los pintos, que no sé si han visto este fenotipo. No me acuerdo cómo se le llama, ¿no? Pues hay un fenotipo pinto en la piel. Y es debido a eso, a esos reordenamientos cromosómicos que se dan en los genes, el movimiento de genes en los cromosomas. Entonces es importante la posición del gen en el cromosoma, ¿no? No podemos moverla porque cambiaríamos su expresión. No sé si hay alguna duda. ¿Todo claro? Bueno, vamos a ver, ya para ir viendo esta parte. A ver, José Gabriel. Sí, Levantaste profe, me tu- entró una duda, bueno, como curiosidad, ahorita que mencionaba lo de los ojos moteados en Drosophila, con el movimiento de estas partes en los, bueno, sí, en general no, lo que nos estaba explicando, ¿la heterocromía en los ojos también se puede deber a esto o que haya un carácter como que codifique para un color de ojo diferente que el otro? ¿También es por la zona en la que se encuentra? No, sobre todo en ese fenómeno que mencionas, es por otra cosa, ¿no? No es porque, pues prácticamente, por ejemplo, en los gatos, que es muy común, un ojo es azul y el otro es amarillo, ¿no? Pero no es como un patrón homogéneo en ambos ojos. Y en este caso sí es un patrón homogéneo. Ahí está por una expresión diferencial de ambos alelos, ¿no? En ese sentido. Entonces, digo, habrá que ver en la literatura cuando encontremos estos fenómenos. Pero lo que ocurre puede que no vayamos a ver el fenotipo del silenciamiento del movimiento del gen, ¿no? Por ejemplo, el maíz se produce mira, el maíz es muy común ver eso, ¿no? También, déjame, voy a dibujar un maíz, un grano aquí, a ver si me sale, un negro. Mira, hay unos granos de maíz, vamos a ver si me sale el maicito. Ahí está, ¿no? Parece un diente, pero es maíz. Ustedes imagínense que es un maíz. Una semilla de maíz que tiene un fenotipo morado. Tiene fenotipo, o sea, haz de cuenta que es todo morado, ¿no? Y tiene regiones en el grano que están blancas. Entonces, esto se puede ver a muchas cosas. Se puede ver a una transposición o se puede ver a un efecto de este tipo. Puede ver un efecto de una baja expresión pero presenta un moteado en la misma parte, pues, de la morfología del organismo. No sé si quedó claro, Gabriel. Sí, profe, ya me quedó más claro, gracias. Bueno, entonces, continuando. O sea, pueden ser muchas cosas, ¿no, Gabriel? Puede ser que sí, puede ser que no. El asunto es de que, o sea, hay que hacer análisis más finos para determinar eso, ¿no? Entonces, pueden ser ocasionados por diferentes fenómenos. Entonces, según el número de cromosomas, fíjense, el número de cromosomas, nosotros vamos a tener esta terminología, ¿no? O sea, ustedes van a encontrar en los libros, en los escritos genéticos, van a encontrar pues estas terminologías. Entonces, vamos a dividir estas terminologías en dos grandes grupos. Uno sería las aneuploidías y otro serían las euploidías. Las aneuploidías tienen que ver al cambio de una variante en esto, ¿no? En estos cromosomas, como les decía aquí. ¿Sí? Cuando yo hablo de aneuploidías, estoy hablando que puede haber un cambio a nivel de un único cromosoma.
Cuando hablamos de euploidías, estamos hablando de que el cambio será en todo el componente genético. O sea, está afectando a la parte diploide. ¿Sí? Monosomías, vamos a ver, la aneuploidía puede ser monosomías. La monosomía es la pérdida de un cromosoma, ¿no? Es 2N más o menos cromosomas. O sea, 2N menos 1. Es una monosomía, es 2N menos 1. ¿Qué quiere decir? Entonces, si yo estoy evaluando un individuo y les digo, es, por ejemplo, es un organismo diploide que tiene una monosomía en cromosoma 4, entonces, ¿cuál sería su componente genético, ¿no? Entonces, ustedes van a ver que no tiene, que la acción que les estoy diciendo es que no presenta el estado diploide para el cromosoma número 4. La trisomía es 2N más 1, por ejemplo, es el síndrome de Down. El síndrome de Down es en el cromosoma 21, hay otro cromosoma más, ¿no? Entonces sería una trisomía. Este organismo sería diploide, pero sería trisómico, y entonces estaríamos hablando que la expresión de trisómico es 2N más 1, ¿no? 2N más 1. Cuando yo doy la expresión 2N menos 1, quiere decir que el organismo es diploide, pero en uno de sus cromosomas, del 1 al 23, perdió un factor, ¿no? Perdió su pareja, pues vaya, le ganaron su pareja. En la trisomía quiere decir que ganó su pareja, ganó un cromosoma más. Sería 2N más 1. Y así sucesivamente, tetrasomías, pentasomías, etcétera, etcétera. Que sería 2N más 2N más 3N, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros hablamos de euploidías, vamos a hablar del estado del pool, del componente genético de todos sus cromosomas. O sea, en las aneuploidías, la afección va en un solo cromosoma. En las euploidías, la afección va ¿a qué? A todo el paquete cromosómico. Y esto lo vamos a dividir en diploidía, poliploidía, triploidía, tetraploidía, pentaploidía, autopoliploidía, etcétera. La diploidía es 2N. Cuando yo hablo de un organismo diploide, 2N, ¿no? Entonces, si estoy hablando de 4 cromosomas para un organismo 2N, su genoma completo sería de 8 cromosomas, ¿no? ¿Sí? Como los humanos son 23N, ¿cuántos cromosomas tiene? A ver. Un humano es 2N, ¿cuántos cromosomas tiene? Y su número de cromosomas son 23. Pero es 2N, ¿cuántos serán? 46. 46. Y así sucesivamente, ¿no? Si fuera poliploide, podría ser 3N, 4N o 5N, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que sea un triploide, habría que tener 3 unos, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, etcétera, etcétera. O si fuera pentaploide, habría que, tendría que ser 5, ¿no? Por 5. 5, 5, 5. ¿Sí me explico? ¿Sí me captan la diferencia entre aneuploidías y euploidías? Mientras Sí. uno va al componente de todo el conjunto cromosómico, otro, el estado, la palabra aneuploidía quiere decir que la afección va solamente a uno de los cromosomas. Y entonces el patrón de herencia cambia en las aneuploidías porque la aneuploidía puede o no heredar el carácter a su descendencia, ¿no? Y en las euploidías, pues, por ejemplo, nuestros padres son diploides, nuestros abuelos son diploides, nuestros tatarabuelos son diploides y todo lo que hay hacia atrás de la raza humana son diploides, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces se van cambiando los patrones. Por ejemplo, vamos a ver las aneuploidías. Vean, aquí está una aneuploidía porque nada más tenemos el cromosoma X, no está ni Y ni el otro X, ¿no?
Y este es el famoso síndrome de Turner. Entonces aquí vamos a empezar a ver diferentes síndromes que van a... Esto es un poco más médico, ¿no? O sea, tiene una poco... En biología está poco estudiado en el aspecto de las especies, ¿no? En plantas sí, pero en animales es muy complejo. En animales de importancia, pues, sobre todo en los humanos, pues sí están muy bien estudiadas porque hay una parte clínica, ¿no? Entonces, sabemos que el síndrome de Turner es un trastorno genético que afecta el desarrollo de las niñas y la causa es que un cromosoma X está ausente. O sea, estamos hablando de una monosomía. Entonces, sería 2N, 2 a la 23 menos 1. Esa sería como su expresión, ¿no? La expresión, por ejemplo, de este cariotipo sería 2N, 2 a la 23 menos 1, ¿no? Y entonces yo ya estoy diciendo, ahora aquí puedo poner el número del cromosoma también. ¿Cuál es el cromosoma que está siendo afectado? ¿Sí me explico? ¿Eh? Entonces, hay una causa por la pérdida de un cromosoma X que está ausente o incompleto. Las niñas que lo presentan son de baja estatura, sus ovarios no funcionan en forma adecuada. Entonces, muchos de estos síndromes ocurren, pero en muchos de ellos no van a ser reproductivamente viables, ¿no? Entonces se queda ahí, por eso no hay una frecuencia tan exagerada o elevada en las poblaciones. Otras características físicas típicas del síndrome de Turner son baja estatura, pliegues en el cuello, línea de cabello bajo en la espalda, baja ubicación de las orejas, manos y pies inflamados. Hay ciertos signos y síntomas que pueden llevar a un diagnóstico. Pero para eso, pues hay que hacer un cariotipo, ¿no? Y el cariotipo, pues es observar los cromosomas en la división celular. Entonces, esto sería una aneuploidía, ¿no? Donde un organismo tiene un número de cromosomas distinto al número exacto. También tenemos otra aneuploidía, ¿no? Que es otra monosomía, es la pérdida de un cromosoma, 2N-1, y a este mutante se le llama el haplo 4. Quiere decir que presenta, ¿por qué? Porque es haploide para el 4, ¿no? O sea, haplo 4 ya te está diciendo que es haploide, que tiene un solo cromosoma en el número 4, vaya, no tiene su pareja. El fenotipo presenta una reducción en el tamaño corporal y tiene una reducción una viabilidad muy reducida, ¿no? Aquí tenemos el fenotipo haplo 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a ser hemicigótico, ¿no? Para todos los genes que tienen el cromosoma 4. ¿Sí me explico? Porque no tiene el otro componente. Entonces, este es un adulto normal y este es un adulto de haplo 4, ¿no? Entonces, fenotípicamente son muy diferentes. Por ejemplo, hay otra monosomía en la especie humana. Muchas de ellas pues no se han documentado más allá de los nacimientos porque estas monosomías suelen presentar abortos, ¿no? O sea, que el producto que se está formando aborte. Entonces, porque hay una pérdida de la función totalmente. Entonces, algunos sobrevivientes con las monosomías parciales o de lesiones de algún segmento. Y este es el síndrome del maullido de gato, que es una afectación a la pérdida del brazo corto del cromosoma 5, ¿no? Estos bebés que adquieren esta malformación anatómicamente tienen complicaciones gastrointestinales, cardíacas y a menudo retrasos mentales por el desarrollo normal de la glotis que está en la laringe. Luego tiene un llanto similar al maullido de gato, ¿no? Por eso así se le conoce como el maullido de gato. Les digo, en los museos donde están los fetos hay
se ha conocido o se ha dado a conocer en el estudio de abortos, ¿no? De los fetos. Entonces, son muy un material que ha servido para conocer todo este tipo de cosas, ¿no? Donde se hacen los cariotipos y entonces empiezan a haber enfermedades asociadas a esos malformaciones que se están observando. Y bueno, el síndrome de Down es un síndrome donde pues sí hay, los individuos que lo portan se pueden reproducir y pueden tener hijos sin poseer el síndrome. Esto es una trisomía 2N+1. Entonces, el síndrome de Down es algo muy, muy común para explicarlo, y tenemos que hay una translocación, ¿no? De un pedazo de la inserción de un cromosoma aquí, ¿no? Entonces, es la trisomía 21, ¿no? La famosa trisomía 21. Entonces, el síndrome de Down, con esta famosa trisomía 21, tiene una ocurrencia o una frecuencia de 3 de cada 20,000 nacidos. Es como la frecuencia. Y vean cómo cambia la predisposición a heredar, a tener hijos con síndrome de Down, conforme la edad de la madre va creciendo, ¿no? Hay una fuerte asociación entre la edad de la madre y el porcentaje de niños con síndrome de Down. Entonces es una correlación bastante interesante. A mayor edad de la madre, mayor riesgo de síndromes de Down. Y todo esto se da por cuestiones en la meiosis, ¿no? Vamos a ver por qué se dan estas aneuploidías. Ustedes recuerdan la meiosis, ¿no? La meiosis 1 y meiosis 2. Bueno, podemos ver que hay una no disyunción, y la no disyunción es una no asignación correcta de los cromosomas en los gametos, ¿no? La disyunción puede ser el meiosis 1 o el meiosis 2. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos la parte normal de la meiosis. Aquí está cromosomas homólogos. Uno se va para un lado, otro se va para el otro lado. Y en la meiosis 2, uno se va acá, uno se va acá, una cromatide acá y otra acá. Por lo tanto, tendremos el estado haploide bien representado en las 4 células hijas. Esa es la meiosis normal. El fenómeno de no disyunción es que no hay una asignación adecuada de los cromosomas a los polos opuestos. Por lo tanto, este cromosoma que se debería de ir acá, si lo checan, este cromosoma que se debería de ir acá, no se quiere despegar, tiene cromosamitis, ¿no? Con papitis, tiene mamitis, se va para acá, se va hacia un lado, no quiere dejar al compañero. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que tenga gametos. ¿Qué tipo de gametos son estos? Diploides. Que tenga gametos diploides. Y los otros, pues no van a tener absolutamente nada, ¿no? ¿Qué pasaría si cruzaran este gameto con este otro? Estamos hablando de un organismo que va a tener 3 componentes para este cromosoma, ¿no? Entonces va a ser trisómico. Imagínense que este es el cromosoma 21, en el cromosoma 21 las dos no se asignaron hacia acá, sino las dos cromátides se fueron a donde mismo, se generan una condición de un estado diploide para ese cromosoma, y por lo tanto cuando se una con algo normal, con uno normal, pues van a tener la trisomía para eso, ¿no? Lo mismo ocurre con los poliploides y tetraploides. Pero cuando estamos hablando del estado de ploidía, quiere decir que todo el componente genético, los 23 cromosomas, no se fueron para donde mismo, ¿no? Esta es la no disyunción, el meiosis 1. Vean, la no disyunción, el meiosis 1, tómenlo muy en cuenta para la hora de hacer los cruces. Porque si yo les digo un cruce de tales condiciones, que la hembra sufrió una no disyunción en la meiosis 1. Entonces ustedes ya saben qué tipo de gametos va a tener.
tener 2 gametos diploides, 0 gametos, no, 2 gametos que no van a tener absolutamente nada, ningún componente genético, ¿no? Cuando la no disyunción se da en meiosis 2, cambia la cosa. Quiere decir que en la meiosis 1 los cromosomas se asignaron de manera correcta, pero en la meiosis 2 uno de ellos ya no tuvo la asignación correcta y se forma una no disyunción. Por lo tanto, tendremos 2 componentes haploides, gametos totalmente normales. Tendremos un componente diploide y un componente que no tiene absolutamente nada, ¿no? Entonces, me va a cambiar el cuadro de Punnett. ¿Por qué? Porque yo voy a tener solamente estos componentes, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de un gen en particular. Imagínense, yo cruzo este parental lo voy a cruzar con este parental. Entonces, estoy hablando de estos gametos. Imagínense para el locus A, entonces yo voy a tener que este va a tener, bueno, voy a cruzar este parental más bien con este, ¿no? Más bien. Entonces, imagínense, ¿cuál es la probabilidad de este con este? Pues es simple, ¿no? ¿Qué gametos tengo aquí? Tengo este gameto, así, ¿no? Lo tengo 2 veces. Este, pues no tengo nada. Le puedo poner 0 aquí, pero pues no tiene caso. Y entonces voy a cruzarlo con este, que puede tener esta condición, ¿no? Puede tener este gameto, puede tener este gameto o este gameto. Entonces, ¿qué pasaría si tuviera este gameto? O tuviera este. Vamos a poner uno que este, ¿no? Y vamos a poner que este sea heterocigoto. Entonces, ¿qué tendría? Podría tener que un hijo que tuviera una neoploidía para un componente 2N más 4,1, ¿no? Lo que estamos observando. Este con este sería un hijo, pudiera tener la probabilidad de tener un hijo para ese componente triploide, ¿no? Con estas características. Y este podría tener un hijo triploide. Con estas características. Estos que no tienen nada, pues entonces este vuelve a retomar su condición. Es AA. Este sería un monosómico. Este sería un monosómico. Y este sería también un monosómico. Y por 2. ¿Sí? Entonces, vean, podemos obtener exactamente las proporciones. Ahora, pues aquí va a depender de la dominancia y recesividad, ¿no? Entonces, si tiene por lo menos un alelo, si imagínense si este fuera todos minúsculos y este mayúsculo, pues entonces ya tiene la condición de expresar el fenotipo dominante. No sé si quedó claro. O sea, lo que deben de conocer es cómo se están segregando cuando hay una no disyunción. Sí, Mónica. ¿Las no disyunciones suceden aleatoriamente o hay algo que las determina? No, suceden aleatoriamente. Es asignamiento asincrónico de los... Son azarosas. Parece ser que estas disyunciones incrementan con la edad. Sobre todo eso nos ha dejado ver el síndrome de Down, con la edad de la mujer. ¿Por qué? Porque se va desgastando la forma de la producción de la meiosis, ¿no? O sea, sí tiene que ver con el vigor del organismo, vaya, ¿no? O sea, prácticamente el vigor el vigor del organismo tiene una gran influencia en el desarrollo de las células de la meiosis.
pero son procesos azarosos que se pueden dar, no son exclusivos, ¿no? Sino que con el incremento de la edad, pues hay desgaste del aparato reproductor, etcétera, etcétera, la formación de óvulos, etcétera, en mujeres, por ejemplo, se va haciendo este desgaste, ¿no? O por ejemplo, hombres que tienen vicios como alcoholismo, drogadicción, tabaquismo, etcétera, etcétera, todos estos componentes que afectan a trabaja en una huerta de aguacates donde hay pesticidas, plaguicidas al por mayor. Pues entonces todo esto va afectando, ¿no? La segregación y la producción de gametos, que se puede dar estos fenómenos de disyunciones o asignamientos incorrectos en la meiosis. Pero en principio son azarosos y promovidos, claro, incrementa la frecuencia por condiciones de los organismos. No sé si hay alguna otra duda. No, profe. Bueno, entonces yo creo que ya poliploidías, estos ya no los vemos. Entonces esa es la manera de las no disyunciones, ¿no? Entonces aquí, en la madre, ocurre una no disyunción, por lo tanto, uno de los gametos era diploide. Perdón, tenía una condición de 2, ¿no? Para este cromosoma. Entonces, al juntarse con el otro, pues se forma ahí 3, ¿no? Y eso se da en esta parte. No sé si hay más dudas, comentarios, ¿quedó clara la clase? ¿No quedó clara? Okay. ¿No? Sí, todo claro, profe. ¿Todo bien? Entonces, pueden ustedes leer más acerca de las no disyunciones. La verdad son cosas que pasan al azar y que nos van a afectar en la producción de gametos, en la segregación de gametos. Solamente se los menciono que en los cruces ustedes tienen que poner o tomar muy en cuenta estos factores, ¿no? Si se les dice, sufrió una no disyunción en la meiosis 1, ustedes ya saben cuáles las probables o las alternativas de los gametos que puede producir un individuo con disyunción en meiosis 1. Va a ser totalmente diferente en la meiosis 2, ¿no? Y ya vamos a ver un ejemplo más adelante para que les vaya quedando más claro. Sí, Gabriel. Profe, y en casos como ya de la vida real, estas condiciones ya se ven hasta que el individuo las empieza a desarrollar o se pueden prever de otra forma. ¿Prever a qué te refieres? O sea, sí, bueno, las puedes ver haciéndole un cariotipo al embrión, ¿no? O sea, tú ya te puedes dar cuenta en un embrión, puedes sacar células y puedes ver su cariotipo. Hacen algo no similar, ¿no? Pero para ver algunas enfermedades congénitas, el tamiz neonatal. Entonces, pero sí puedes ver pues eso va a depender de la economía que tengas, ¿no? Pero de que se puede hacer, se puede hacer. De hecho, la fertilización asistida, donde tú ya ven pues el óvulo y te dicen, no, este óvulo viene defectuoso, no viene completo, lo que sea. No, este dote de espermatozoides pues no está completo. Entonces ya hay como esas maneras pero digo, es algo pues bastante caro todavía, ¿no? Ya Ok, en profe, algunos años, gracias. ahí como para el 2050, yo creo ya ustedes podrán pedir a lo mejor el cariotipo del cónyuge ya en civil, en el registro civil, etcétera. Ya se puede, todavía no, hay muchas cosas. Genética, la parte genética hay algo que lo limita mucho, ¿no? Y es la cuestión ética. Si algo hay aquí, la bioética es sumamente muy interesante. También no dejarla a un lado en la parte de las prácticas genéticas. Pero que se puede hacer, ¿no? O sea, tú puedes escoger un óvulo, ves su cariotipo, puedes escoger un espermatozoide, ves su cariotipo y dices, órale, ahí va, ¿no? Entonces, ya empiezas a detectar células que no tienen la disyunción, ¿no? Ahora sí lo puedes detectar también
en los gametos, ¿no? Si te haces si haces un cariotipo de los gametos, puedes ver el índice de células germinales que tengan una condición de ese tipo, ¿no? O sea, puedes agarrar una espermatobioscopía y contarla, y en vez de contarla, la coloreas, y entonces puedes ver los cariotipos de las células haploides y puedes ver cuál es la consistencia, ¿no? O sea, de que se puede hacer, se puede hacer. De que se haga en la práctica, que sea común en la práctica, no es tan común, ¿no? Entonces, una vez que está la concepción, pues, ¿qué haces ya, no? Ya no lo puedes modificar. Entonces, ya está la concepción, ya se jugó así, ya las cartas cayeron sobre la mesa de esa manera. Y bueno, lo único que procede, pues, sería la interrupción del embarazo, ¿no? Por una práctica o condición médica, vaya, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace en biomedicina. Pero sí se puede hacer. ¿Alguna otra duda? En genética se pueden hacer muchas cosas, ¿eh? Algunas no muy buenas, pero lo que se pueden hacer, se pueden hacer. ¿No hay más dudas? Creo que no, profe. Todo bien. Todo bien. Pero bueno, entonces nos vemos el miércoles para continuar con esta clase. Cuídense, que tengan excelente.